Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Pocas frases encontramos en el Evangelio tan desafiantes como estas palabras que recogen una convicción muy de Jesús. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. La idea de Jesús es clara. Con la vida sucede lo mismo que con el grano de trigo, que tiene que morir para liberar toda su energía y producir un día fruto. Si no muere, se queda encima del terreno. Por el contrario, si muere, vuelve a levantarse trayendo consigo nuevos granos y nueva vida. Con este lenguaje tan gráfico y lleno de fuerza, Jesús deja entrever que su muerte, lejos de ser un fracaso, será precisamente lo que dará fecundidad a su vida. Pero, al mismo tiempo, invita a vivir según esta misma ley paradójica. Para dar vida es necesario morir. No se puede engendrar vida sin dar la propia. No es posible ayudar a vivir si uno no está dispuesto a desvivirse por los demás. Nadie contribuye a un mundo más justo y humano viviendo apegado a su propio bienestar. Nadie trabaja seriamente por el reino de Dios y su justicia si no está dispuesto a asumir los riesgos y rechazos, la conflictividad y persecución que sufrió Jesús. Nos pasamos la vida tratando de evitar sufrimientos y problemas. La cultura del bienestar nos empuja a organizarnos de la manera más cómoda y placentera posible. Es el ideal supremo. Sin embargo, hay sufrimientos y renuncias que es necesario asumir si queremos que nuestra vida sea fecunda y creativa. El hedonismo no es una fuerza movilizadora. La obsesión por el propio bienestar empequeñece a las personas. Nos estamos acostumbrando a vivir cerrando los ojos al sufrimiento de los demás. Parece lo más inteligente y sensato para ser felices. Es un error. Seguramente lograremos evitarnos algunos problemas y sinsabores, pero nuestro bienestar será cada vez más vacío y estéril. Nuestra fe, nuestra religión, cada vez más triste y egoísta. Mientras tanto, los oprimidos y afligidos quieren saber si le importa a alguien su dolor. El pensamiento de Jesús es claro. No se puede engendrar vida sin dar la propia. No se puede hacer vivir a los demás si uno no está dispuesto a desvivirse por los otros. La vida es fruto del amor y brota en la medida en que sabemos entregarnos. Es natural que nos apartemos del dolor, que busquemos evitarlo siempre que sea posible, que luchemos por suprimirlo de nosotros. Pero precisamente por eso hay un sufrimiento que es necesario asumir en la vida. El sufrimiento aceptado como precio de nuestro esfuerzo por hacerlo desaparecer de entre los hombres. El dolor solo es bueno si lleva adelante el proceso de su supresión. Es claro que en la vida podríamos evitarnos muchos sufrimientos, amarguras y sinsabores. Bastaría con cerrar los ojos ante los sufrimientos ajenos y encerrarnos en la búsqueda egoísta de nuestra dicha, pero siempre sería a un precio demasiado elevado, dejando sencillamente de amar. Cuando uno ama y vive intensamente la vida, no puede vivir indiferente al sufrimiento grande o pequeño de las gentes. El que ama se hace vulnerable. Amar a los otros incluye sufrimiento, compasión, solidaridad en el dolor.
No existe ningún sufrimiento que nos pueda ser ajeno. Esta solidaridad dolorosa hace surgir salvación y liberación para el ser humano. Es lo que descubrimos en el crucificado. Salva quien comparte el dolor y se solidariza con el que sufre. No están habituados nuestros oídos a escuchar palabras como estas de Jesús. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Nosotros pensamos que lo único que puede construir positivamente nuestra vida es la salud, la fuerza, el trabajo, lo que nos sale bien. ¿Qué pueden aportar de bueno y positivo a nuestra existencia la enfermedad, el sufrimiento, la desgracia o el fracaso? Pensemos, por ejemplo, en esa experiencia dolorosa de la enfermedad que todos podemos sufrir, tarde o temprano, en nuestra propia carne. La enfermedad se nos presenta como algo totalmente malo y negativo, una fatalidad absurda e injusta que echa por tierra todos nuestros proyectos. Sin embargo, los mismos médicos nos advierten de que la enfermedad no es siempre algo dañoso, puede ser también la reacción sabia del organismo, que emite una señal de alarma para que la persona se cure de heridas y conflictos profundos, reorientando su vida de manera más sana. En cualquier caso, la enfermedad, el sufrimiento, puede ser una experiencia de crecimiento y renovación si el enfermo acierta a vivirla de manera positiva. Preguntémonos, ¿nuestra vida es expresión de la donación de uno mismo? ¿Somos una semilla de amor que produce amor? ¿Somos conscientes de que para ser semilla de alegría, la alegría de los trigales, es necesario el momento de la siembra? Que San Lorenzo, diácono y mártir, interceda por nosotros para poder vivir el Evangelio plenamente.